El fundamento para recibir al Mesías. Suscríbase a Loredo Nelson, dele me gusta y no olvides darle clic a la campanita para que reciba todas las actualizaciones de los videos que compartimos regularmente. El Mesías debe venir como el Padre verdadero de la humanidad. Esto es porque debe redimir del pecado original a una humanidad nacida de padres falsos, para que los hombres caídos se restauren al estado de hombres originales de la creación. Deben recibir al Mesías sobre la base de haber completado el fundamento para recibir al Mesías y luego eliminar el pecado original. Adán fracasó en el cumplimiento del propósito de la creación. Entonces, la condición de indemnización debe hacerse siguiendo un proceso inverso al de la pérdida de su posición a su estado original. Entonces, Adán tenía que pasar por 3 niveles ordenados de crecimiento: formación, crecimiento, perfeccionamiento, para entrar al dominio directo del amor de Dios. La condición de indemnización que deben hacer los hombres caídos para establecer el fundamento para recibir al Mesías es primeramente comprender de qué forma Adán fracasó en el cumplimiento del propósito de la creación, porque la condición de indemnización debe hacerse siguiendo un proceso inverso al de la pérdida de su posición y su estado original. Adán tenía que establecer dos condiciones para cumplir el propósito de la creación. Primeramente, tenía que construir el fundamento de fe, y la condición para ello es que debería haber obedecido el mandamiento de Dios de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Mientras Adán estaba creciendo por la etapa ordenada de formación, crecimiento y perfeccionamiento, era bajo el periodo de crecimiento el dominio indirecto del amor de Dios que lo cobijaba. Pero por esta condición de fe, Adán habría completado su periodo de crecimiento durante el cual tenía que cumplir su propia parte de responsabilidad. Como este periodo de crecimiento es numérico, puede ser llamado el periodo del cumplimiento del número. La segunda condición que Adán tenía que establecer para cumplir el propósito de la creación era establecer el fundamento de sustancia. El fundamento de sustancia significa que si Adán hubiera establecido el fundamento de fe terminando su periodo de crecimiento con fe y obediencia en las palabras de Dios, hubiese formado un solo cuerpo con él. Sobre este fundamento, en otras palabras, habría establecido el fundamento de sustancia, realizando así la perfección, la perfecta encarnación de la palabra, al haber adquirido la naturaleza original de la creación. Juan 1:14. Adán habría alcanzado el estado de un hombre de individualidad perfecta, que era la primera bendición que Dios le había dado. El hombre caído debe establecer el fundamento para recibir al Mesías siguiendo el mismo proceso, estableciendo el fundamento de sustancia sobre el fundamento de fe. Entonces, el fundamento para el Mesías son dos condiciones: establecer el fundamento de fe y el fundamento de sustancia. Entonces, el fundamento de fe se establece de la siguiente manera. Como Adán cayó por no creer en las palabras de Dios, falló en establecer el fundamento de fe. Siendo así incapaz de llegar a ser la perfecta encarnación de la palabra, no pudo cumplir el propósito de la creación. Por lo tanto, para que los hombres caídos restauren el estándar para cumplir el propósito de la creación, deben primero restaurar por indemnización el fundamento de fe que los primeros antepasados de la humanidad no llegaron a establecer. Para restaurar el fundamento de fe, deben establecer las siguientes tres condiciones de indemnización. En primer lugar, debe haber una figura central a través de la cual obrar. Adán cayó sin llegar a ser la persona calificada para establecer el fundamento de fe. Dios ha buscado hasta el presente a una figura central capaz de restaurar este fundamento. Entonces, Dios trabajó con Caín y Abel, les pidió que hicieran una ofrenda y sacrificio en la familia de Adán. Cuando Dios hizo ofrecer sacrificio a Caín y Abel en la familia de Adán, y cuando llamó a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, Moisés, los reyes y a Juan Bautista, fue porque Dios tenía la intención de establecerlos como figuras centrales. Entonces,
En primer lugar, entonces, vemos, debe haber una figura central a través de la cual obrar. En segundo lugar, para restaurar el fundamento de fe, debe haber objetos condicionales. Debido a su incredulidad, Adán perdió la palabra de Dios que él le había dado como condición para establecer el fundamento de fe. El hombre cayó en una posición donde no podía recibir directamente la palabra de Dios. Para la restauración del fundamento de fe, por lo tanto, fueron necesarios objetos condicionales para sustituir a la palabra. Los hombres caídos se encontraron en una posición y en un estado muy por debajo de todas las cosas creadas. Jeremías 17:9-10 dice, el corazón es lo más retorcido, no tiene arreglo. ¿Quién lo conoce? Yo, Yahvé, exploro el corazón, pruebo los riñones para dar a cada cual según su camino, según el fruto de sus obras. En la era anterior al Antiguo Testamento, tenían que establecer el fundamento de fe tomando los objetos condicionales de entre las cosas creadas, tales como las ofrendas o el arca en sustitución de las ofrendas. En la era del Antiguo Testamento, los objetos condicionales para establecer el fundamento de fe eran las palabras de la ley o el arca de la alianza, el templo o la figura central en sustitución de la palabra. El fundamento de fe puede ser también el fundamento para restaurar todas las cosas que fueron invadidas por Satanás a causa de la incredulidad del hombre. Entonces, en la era del Nuevo Testamento, el Evangelio y Jesús, quien era la palabra en sustancia, eran los objetos condicionales para establecer el fundamento de fe. Desde el punto de vista del hombre, estos objetos condicionales que llegaron a ser necesarios después de la caída son para la restauración del fundamento de fe, pero desde el punto de vista de Dios son para decidir el derecho a la propiedad. Entonces, el fundamento de fe se establece de tres maneras. En primer lugar, debe haber una figura central a través de la cual hacer la obra. En segundo lugar, para restaurar el fundamento de fe debe haber objetos condicionales. Y en tercer lugar, los hombres caídos deben establecer un periodo matemático de indemnización. En futuras charlas vamos a dar a conocer con más detalle este tercer elemento. Muchas gracias por su atención y como siempre decimos, este tema es muy importante. Comparta, comparta. Este tema es muy importante.